Yo quisiera comenzar esta presentación un poco retomando lo que venía pasando más o menos en la COP25. Nosotros hicimos un panel en el pabellón de Chile que se llamaba Foco en la Costa, conectando el corredor biológico entre Chile y California, donde tuvimos la participación del ministro de Ciencia de Chile, Andrés Kub, y también una coalición científica del Observatorio de la Costa para poder un poco ilustrar más o menos cómo poder entender dinámicas bottom-up, de abajo hacia arriba, en un momento donde las componentes sociales son sumamente importantes para abordar el cambio climático. Y quiero iniciar con este pequeño video en mi tiempo de presentación, dura 3 minutos, espero que les guste. Me parece que va a ser bueno recapitular desde ahí. Me confirman que se ve bien y corre video. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento llamado Conectando el Pacífico Oeste, el Corredor Biológico Natural. Es un privilegio estar aquí. Preparamos esta COP en Chile pensando que el cambio climático era el desafío de nuestros tiempos y sin embargo nos damos cuenta que quizás el gran desafío tiene que ver con, además de cambio climático, temas de democracia. Por lo tanto, es un placer estar acá con personas que están pensando este tema, obviamente el mundo de la academia, por eso estamos acá, pero también las comunidades locales, los gobiernos locales, la sociedad civil. En localidades donde no había nada construido, el 2010, el 2009, como Puertecillo en este caso, ustedes ven el 2009 no hay nada, hay solo una playa. El 2018 está completamente construido, urbanizado, entonces estamos construyendo riesgos todos los días, estamos exponiéndonos y eso es algo que tenemos que al menos pararlo en las nuevas urbanizaciones que estamos desarrollando. Aquí hay algunas proyecciones que hicimos a mediados de siglo, donde se ve una playa como, bueno, una playa cualquiera, donde se ve la erosión de la playa en términos promedios a mediados de siglo. ¿Ya? Esto lo replicamos en diferentes lugares y llegamos a la conclusión que en Chile las playas van a ir perdiendo del orden de 5 a 25 metros. La zona costera no es sinónimo de borde costero. Si nosotros comparamos el concepto de borde costero, prácticamente incorporamos solo la playa, y si lo llevamos entonces al concepto de zona costera, que hoy en día incluye humedales, campos dunares y playa, una buena parte de nuestros ecosistemas que necesitan ser conservados, hoy en día vemos que están totalmente urbanizados, humedales rellenados para asentamientos urbanos, y también se cruza y explica el por qué tenemos esta categoría de desastres naturales en Chile. Los humedales costeros son la primera línea frente al cambio climático y una de sus principales amenazas, como ya sabemos, son algunas naturales incididas por el cambio climático, pero también una muy importante producida por los seres humanos y que produce una escasez hídrica debido a un mal uso, a un uso irracional del agua. Confiamos en que esta crisis ambiental nos dé la conciencia y el amor necesario para equilibrar nuestro nivel de inteligencia y dejemos de pensar que por solo pensar somos dueños del mundo. Un mensaje que viene desde una pequeña bahía al sur del mundo, un lugar donde los ciudadanos nos reconocemos como hijos de la tierra y nos organizamos para protegerla. Chile y California son mellizos transhemisféricos. Nosotros tenemos un cordón montañoso que drena a valles fértiles que desembocan en el Océano Pacífico. Hoy día tenemos una discusión, tenemos una oportunidad política de relevar la ciencia. La COP25 acelera las discusiones que están muy cerca del bienestar de las personas y de la agenda social, y por lo tanto son necesarias. Bueno, con eso voy ahora a compartir una reflexión, una slide. Quería comenzar con ese video porque me parece que desde la última COP el mundo entró en una etapa histórica. Jessy, si quiere me comenta nuevamente si se ve bien. Esperemos que sí. Pero empezó, después de la última COP, el mundo empezó con una tensión social muy fuerte, en un año de pandemia, muchas cosas quedaron, por así decirlo, en paréntesis, pero me parece que fue un tiempo bastante interesante para acercar la agenda climática a la agenda social, poder socializar estrategias, poder construirlas. Y en ese momento nosotros presentamos un poco cómo
curvas a favor, curvas de casos exitosos en políticas establecidas que derivaron a un buen establecimiento de economías costeras, como fue el caso de California, con además una creación de 124 áreas marinas costeras protegidas con niveles de manejo y medición que son interesantes de entender cómo pueden ser exportables. Me refiero al 1976, el Coastal Act, que deriva después en la creación de la California Coastal Commission, un organismo público-privado, y el Marine Life Protection Act después en 1999, que establece estas áreas en un proceso que tiene base científica, integra a las comunidades, integra a las economías locales, y me parece que tiene muchos elementos favorables para considerar, no solo para Chile, pero para distintos países que tengan la necesidad también de hacerlo, que me parece que todos los países costeros tienen algo así. Y es cómo integrar básicamente visiones público-privadas a la planificación territorial para poder controlar el desarrollo costero. Eso lo logran más o menos en California, logran controlar el acceso a público o dar más acceso a público a las personas a las playas, y eso generó un beneficio medible a las comunidades costeras en términos de sus desarrollos económicos, su bienestar social, pero también pesquerías más productivas, protección de la biodiversidad, y todo esto respaldado por ciencia, por generación de educación, turismo, capital social y natural que acompaña a todo este beneficio local de una acción como esta. Y ahora, como decían por ahí, estamos en una zona costera. El tema se llama foco en la costa, como podemos ver en este diagrama. ¿Y por qué la costa? Porque es la más afectada en los efectos del cambio climático. Las crecidas, el aumento del nivel del mar, los tsunamis, están estableciendo interacciones muy complejas que hay que integrar en términos de ciencias distintas, pero también complementarias en cuanto a el valor de las economías azules debajo del agua, en lo que es las ciencias biológicas marinas, pero también en lo que se respecta a las ciencias oceanográficas, ambas súper incidentes con respecto al cambio climático. Y como decían en el video, la parte oceanográfica respecta a entender dónde estamos construyendo infraestructura y si nos estamos exponiendo a riesgos o no. De esa manera, con un objetivo, como establecía el embajador Valdemar Kutz anteriormente, de establecer esta red de áreas marinas en ecorregiones súper representadas, pero que puedan cuantificar activos azules, entender que estos sistemas tienen que ser medibles en cuanto a sus capturas de carbón y sus aportes al cambio climático. Uno tiene que entender estos problemas complejos en miradas largas. Y en eso estuvimos desarrollando un framework que un poco establece la variable al final del argumento. Es, si yo logro tener un sistema de colección de datos locales, probablemente voy a haber logrado una adopción local a los esfuerzos de conservación, y por ende, ¿cómo construyo eso hacia atrás? ¿Y qué actividades necesito entender que sean socialmente factibles, que rescate la ciencia disponible, que es un poco lo que me parece más hay, a lo menos en el corredor biológico del Pacífico, y como vimos el caso de México, como vemos el caso de Perú, de Costa Rica, me parece que lo que más hoy día hay es practicantes costeros donde hay que relevar la información, entender los liderazgos, la estructura de poder local, para poder fortalecer relacionamientos regionales, locales, que son tan necesarios para poder establecer nuevos prototipos y formas de gobernanza, ¿no? Pero estamos entendiendo que al principio hay que entender cuáles son esas condiciones habilitantes, y hay ciertas actividades para transformar un poco lo holístico en algo medible, para poder avanzar en estrategias bastante concretas que acompañen estos compromisos internacionales desde las bases, que le den factibilidad al cumplimiento de los compromisos internacionales. Y en esa lógica, ¿cómo establecer representatividad local en estas figuras de gobernanza que hay que estandarizar, donde se pueden sentar en la mesa los gobiernos, los representantes de los gobiernos en las comunidades locales, pero también las mismas comunidades establecidas sus juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, pero también cómo eso es más visible al sponsor, que hoy día es público y privado en cuanto a su financiamiento. Cómo establecer un sistema de visibilidad que permita fortalecer la capa regional local, que permita visibilizar más las cosas que suceden en los territorios frente a las estrategias de políticas de Estado internacionales que hoy día estamos viendo. Y nosotros, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cómo partir con esta serie de actividades? ¿Cómo transformar eso holístico en lo medible
Para Chile, el 2022, lo que queremos justamente hacer es entender, es valorizar esta serie de activos azules costeros, entender cuál es su componente ecológica, pero cómo acompaña las variables socioeconómicas aguas arriba de estos lugares sensibles y lugares que están hoy día tremendamente afectados por el cambio climático. Queremos entender cómo puede ser una hoja de un policy baseline, como más o menos una línea base de la estrategia que pueda resolver problemas de diseño en la institucionalidad actual, tanto resolver instrumentos existentes como el entendido de ciertos instrumentos nuevos que necesitan crearse más pronto que tarde para poder regular ciertas brechas no reguladas con integración de la ciencia y de la sociedad civil. Para eso queremos componer también un trabajo territorial, donde la curva de aprendizaje de California en términos de monitoreo medible, la construcción de aquello, puede ser bastante interesante para los esfuerzos en cursos en 3 zonas representativas en Chile, de distintas figuras, como decían por ahí, silos regulatorios, como es las figuras de espacios costeros marinos de pueblo originario, las figuras de manejo de explotación de recursos bentónicos, pero también en el norte de Chile, figuras de áreas marinas protegidas de múltiples usos, especialmente para los bosques marinos. Hay que entender qué está ocurriendo aguas arriba en términos sociales para poder establecer condiciones habilitantes que permitan la adopción y la perpetuidad de los esfuerzos de conservación, y para eso poder establecer un proyecto inicial que establezca una casa ampliable de estas condiciones habilitantes, entendiendo de que si California lo hizo hace 60 años, bueno, algo ocurrió en un lugar como California que puede ser replicable la idiosincrasia de cada país para avanzar en aquellas metas y poder apoyar a los gobiernos a tomar decisiones basadas en ciencia, con confianza de que hay equipos de trabajo que están trabajando en pos de esto y son emprendedores sociales. Yo veo que los científicos también son emprendedores sociales, y hoy día estas formas holísticas hoy día carecen de figuras de financiamiento. Yo les puedo estar contando que estas son nuestras actividades del 2022, pero claramente hoy día las figuras de financiamiento tienen que acompañar estas cosas. Desafíos para organizaciones como las nuestras, pero que esperemos que integren también los compromisos que internacionalmente se están realizando de cara a estas conferencias internacionales. El 2021, en año híbrido, estuvimos haciendo un proceso de socialización a lo largo del año con distintas instancias en la sociedad chilena de ciencias del mar, en distintas participaciones con coaliciones científicas, pero también en las Naciones Unidas, el Blue Water Summit, también el Oceans Decade, y con esto entender de que es un framework que pueda ser replicable tanto para un Chile, pero para otros destinos que puedan estar entendiendo cómo abordar un desafío tan complejo como este. Sin más, agradecerles, esperar el espacio de conversación y esperar que estas estrategias de abajo hacia arriba puedan complementar los compromisos internacionales a los desafíos que hoy día tenemos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Matías, por esta presentación y esta perspectiva. Ahora sí, una dimensión grande, regional, ahora sí que de las Américas, uno podría decir. Y antes de pasar al siguiente segmento, sí me gustaría aprovechar el micrófono para hacerte una pregunta. Y platicabas de la necesidad de focalizar esfuerzos a nivel de sitio, de área marina protegida, sistema, ¿no?, dentro de un país, y después a nivel regional y la armonización correspondiente. En tu experiencia y arrancando esta iniciativa, muchas veces las lógicas son diferenciadas. Muchas veces entre los países las áreas protegidas no salen con el sistema y así subsecuentemente. ¿Qué nos podrías comentar al respecto en esta lógica de planeación transfronteriza, ¿no?, en las Américas? ¿Cuál crees que es el reto más grande en tu experiencia arrancando la iniciativa? Cambio. Muchas gracias, Andrew. La verdad que estas perspectivas más regionales, justamente en conferencias como esta, donde miramos el espacio más forma geopolítica, más global, ¿no?, como la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, permite mirar esto con un mayor alcance, con la necesidad de escalamiento, ¿no? Nosotros hoy día llevamos muchos años tratando de entender cómo un California lo hace, como un Chile que está bastante menos desarrollado puede lograrlo, y es la primera percepción que uno dice, pero bueno, California es la quinta casi economía del mundo por sí sola, como nosotros que tenemos un poco en vías de desarrollo y vamos a lograr algo así. Y la verdad que uno empieza a entender los problemas, los casos de estudio que son encapsulables, y uno se encuentra con comunes denominadores a lo largo de la costa. Y eso, un poco uno dice, bueno, ¿cómo me aproximo a un problema tan complejo para realmente integrar desde el inicio, sin establecer un compromiso de arriba hacia abajo a priori, pero cómo acompañarlo desde abajo hacia arriba? Y me parece que hay formas y actividades que se pueden realizar que son estandarizables por cada región para poder avanzar en su propia idiosincrasia. Y entonces ese es el framework que hemos validado, que ha sido
bastante interesante conversar con académicos, especialmente porque ellos están viendo más o menos que si no hay un sistema de colección de datos, tampoco vamos a poder medir los esfuerzos que estamos haciendo para batallar el cambio climático, y si no está esa medición, tampoco se oficializan los esfuerzos también. Entonces, ¿cómo lograr esa perpetuidad que también es financiera? Es necesario dar sistemas financieros y conectar las economías locales a la conservación también, y con ello entender que economías azules van a ser también parte primordial de las soluciones del futuro. Por ahí más o menos, no sé si... No, sí, muchísimas gracias, Matías. Y aprovechando tu intervención y expresa que tú, digamos, tocaste un elemento interesante de movilizar a otros sectores, y en particular el sector privado. Mencionabas la relevancia del sector privado para el tema de sostenibilidad financiera, que lo has resaltado un par de veces en tus palabras. ¿Qué nos podrías arrojar rapidísimo en términos de cuál es el rol del sector privado en esta lógica? Muy interesante. Parte de esta curva de aprendizaje tiene que ver con que el acto de los 10 años del Paris Life Protection Act, por ejemplo, es inversión a media entre el gobierno y la filantropía. Es decir, son alrededor de 20 millones de dólares invertidos en procesos científicos, en desarrollo de ciencia y después en socialización y consensos en estos lugares. Y me parece que el rol privado es fundamental porque, por ahí también lo comentó el embajador, las inversiones y determinar las inversiones necesarias en infraestructura que acompañan estas economías azules son fundamentales. Y ahora esa infraestructura también son activos económicos, son activos azules. Por lo tanto, hoy día el privado tiene mucho que hacer. Me parece que hoy día hay una barrera, hay un muro entre el sector privado y el sector público muchas veces, especialmente hoy día en tiempos tensos socialmente, pero hoy día muchas veces hablamos con familias o personas de la filantropía, qué sé yo, es el momento de surfear el tema y abordar estas soluciones en favor de las oportunidades que hay detrás de estas necesidades. Y por ahí veo que el rol privado es fundamental y aumenta las confianzas cuando el privado está más involucrado en estas cosas.